adoramos, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor. Padre, te pido en esta hora por cada persona, Señor, que se va a conectar a esta transmisión, Padre. Te pido, toma control del Wi-Fi, toma control del Internet, toma control de las redes sociales, toma control, Señor, del Instagram, Señor, en esta hora, Señor. Padre, te pido, Señor, en esta hora, úsame, Señor, como un instrumento, Señor. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Pon tu palabra en mis labios, Señor. Trae el rema de tu palabra. Trae la revelación de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor. Te lo pido, Señor, cada persona que oirá esta retransmisión, Padre. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía. Tu palabra cumplirá el plan, el propósito, Señor, por el cual tú la envías, Señor. Porque sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo. Toca tú con el querer, como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Toca las vidas, Señor. Transforma las vidas, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras, Señor. En esta hora, Padre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Padre. Te lo pido, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, paséate, muévete, Señor. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, convence de pecado, convence de justicia, convence de juicio, Señor. En esta hora, Señor, atamos en esta hora toda venganza, Señor. Toda venganza que el enemigo quiera traer en contra de nuestra vida, en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos, Señor. Lo hacemos inoperante, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a estar leyendo la palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Que el Señor añada a su palabra en esta noche. Como título le he puesto a este tema: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Este es el último capítulo, esta es la última epístola de Pablo. Se escribió cuando el emperador Nerón trataba de detener la propagación de la fe cristiana en Roma mediante una severa persecución de los creyentes. Pablo volvió a ser prisionero del emperador en Roma.
Pablo escribió a Timoteo como a un amado hijo y colaborador fiel. Ante la ejecución inminente, Pablo le pide 2 veces a Timoteo que se reúna con él en Roma. De nuevo, Timoteo estaba todavía en Éfeso cuando Pablo le escribió esta segunda epístola. Consciente de que Timoteo era tímido y se enfrentaba al sufrimiento y percatándose de la posibilidad de una severa persecución desde fuera de la iglesia y de los falsos maestros dentro de ella, Pablo exhorta a Timoteo a proteger el evangelio, predicar la palabra, soportar el sufrimiento y cumplir su encargo. Aquí en esta epístola dice la Sagrada Escritura que es la última epístola que el apóstol Pablo escribe. Sabemos que las epístolas de Timoteo son epístolas pastorales. Pablo sabía que su muerte estaba cerca. Pablo sabía que Timoteo era un pastor joven. Pablo sabía que Timoteo era tímido. Pablo sabía de que iba a haber persecución desde afuera de la iglesia, pero Pablo también sabía que iba a haber persecución desde adentro de la misma iglesia, que iban a haber falsos maestros, y eso lo estamos viendo en la palabra del Señor. Por eso que Pablo le insta a Timoteo que se proclame un defensor del evangelio, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, un defensor del evangelio, un defensor de la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que defender la Sagrada Escritura. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, quería verlo. 2 veces Pablo le escribe a Timoteo que viniera, que quería verlo pronto. Sabemos que Timoteo caminó con Pablo mucho tiempo. Sabemos que Timoteo estuvo con Pablo cuando Pablo fundó 6 epístolas. Por eso que el apóstol Pablo amaba mucho a Timoteo. El apóstol Pablo amaba a Timoteo como un hijo amado, porque Timoteo era un hijo del apóstol Pablo. Timoteo era un hijo espiritual del apóstol Pablo, pero Timoteo estaba en Éfeso. Pablo quería que antes de que él fuera ejecutado, Pablo quería antes de él morir ver a Timoteo. Por eso que él escribe esa carta y le dice a Timoteo, deseo verte pronto. Pablo, fueron 35 años después que Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco. Sabemos que Pablo antes era Saulo de Tarso, él era un perseguidor de la iglesia, pero camino a Damasco sabemos que él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Fueron 35 años del apóstol Pablo caminar en el camino del Señor. Fueron 35 años de padecer persecución. Fueron 35 años de defender el evangelio. El apóstol Pablo sabía que Timoteo era su reemplazo. El apóstol Pablo sabía que Timoteo era el sustituto de él en el evangelio. Por eso que Pablo amaba mucho a Timoteo. Por eso que el apóstol Pablo le decía, cuídate de ti mismo. Por eso que el apóstol Pablo le da ese encargo. Y mira, para entrar ya en el tema de 2 Timoteo, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Imagínate, o sea, el apóstol Pablo pone a Timoteo en un careo, pero el apóstol Pablo no pone a Timoteo en un careo con cualquiera. Dice, te encarezco delante de Dios. Imagínate, de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, dice, el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Dice,
en su manifestación y en su reino. O sea, los testigos del apóstol Pablo era el mismo Dios, el mismo creador del universo. Y su Hijo Jesucristo. Sabemos que Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas de la Trinidad. Pero hoy el apóstol Pablo le hace un careo a Timoteo, le dice delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, era algo serio que el apóstol Pablo le estaba encarando a Timoteo. Dice, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sabemos que el Señor ahora mismo, Él intercede por ti y por mí. Sabemos que el Señor ahora mismo está a la diestra del Padre como el intercesor. Pero dice la Biblia que Él vendrá como el juez justo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 4 y 5. A estos les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí el apóstol Pedro habla, dice que le parecían cosas extrañas que nosotros no corríamos con ellos del mismo desenfreno de disolución. Y así mismo hay gente que está desenfrenada, hay gente que está en los deseos, en los placeres de este mundo. Por eso la Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Los deseos del mundo, la vanagloria de este mundo, los deseos de los ojos, todo eso pasarán. La Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros somos la luz de este mundo, nosotros somos la sal de esta tierra. Para ellos era cosa extraña y así nos van a ver como extraños, nos van a ver como locos, nos van a ver como si nosotros no somos de este mundo. Pero nosotros, gracias a la misericordia del Señor, el Señor ha abierto nuestros ojos del entendimiento, porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final es camino de muerte. Nosotros tenemos que tratar de entrar por el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Pero dice la Biblia que ancho y amplio es el camino que lleva a la perdición. Por eso que ellos se extrañaban del desenfreno, que nosotros no corríamos con ellos al desenfreno de disolución. Y os ultrajan, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Algún día le daremos cuenta al Señor. Algún día cada persona le dará cuenta al Señor y el Señor le daremos cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor vendrá algún día con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El Señor vendrá y arrebatará a su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira lo que dice en Apocalipsis 11, 18. Y dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir lo que destruyen la tierra. Va a llegar el tiempo en que el Señor viene a juzgar. Verá el tiempo que el Señor vendrá a juzgar a los que destruyen la tierra, a los que quieren pecar
deliberadamente, a los que no quieren aceptar al Señor Jesucristo como el único Salvador del mundo. Algún día le daremos cuenta a Dios, pero los siervos que han guardado su palabra estaremos preparados para nuestro galardón, para la vida eterna que el Señor tiene preparado para nosotros. Mira lo que dice en Apocalipsis 20, 12, versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte va a tener que entregar los muertos. El Hades tendrá que entregar los muertos, pero dice que vamos a estar delante del trono y vamos a darle cuenta al Señor según sean nuestras obras. Según sea nuestra obra, nosotros le daremos cuenta al Señor. Dice la Biblia, grande y pequeño, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Mira, cada cosa que nosotros hagamos está escrito. Cada cosa que nosotros hagamos, sea buena, sea mala, estará escrito en el libro. Dice, los libros serán abiertos. Vamos a dar cuenta al Señor de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Así que tenemos que tratar de hacer lo bueno, de tratar de hacer las obras que le agradan al Señor, porque algún día el Señor vendrá como el juez justo. Algún día nuestro Señor Jesucristo vendrá como el juez justo. Dice, el cual juzgará. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Dice, en su manifestación y en su reino. Es que mira, cuando el Señor se manifieste, va a ser algo poderoso en su manifestación y en su reino. Dice la Biblia que los reinos de este mundo pasarán al Señor. Todos los reinos de este mundo pasarán al reino del Señor, porque la Biblia dice que la tierra y su plenitud son de Él. Todo lo que el Señor ha creado es de Él. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la tierra, es el dueño de las almas. Dice la Biblia que todas las almas son de Él. Dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata. Por eso dice que en su manifestación y en su reino, y nosotros estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice en el libro de Tito 2:13. Tito 2:13, mira lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y dando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, aguardando la
esperanza bienaventurada. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. La Biblia dice que por su gracia somos salvos. Ya el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. Ya el Señor pagó el precio. Dice la Biblia que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. La Biblia dice que si hemos recibido de gracia, demos de gracia. Si usted y yo hemos recibido de gracia, demos de gracia. Usted y yo no podemos guardar lo que el Señor ha depositado en nuestra vida. Usted y yo no podemos guardar lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Usted y yo, si recibimos de gracia, tenemos que dar de gracia. Mira lo que dice en el versículo 2 de Timoteo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: te predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia dice que estamos en tiempos malos. La Biblia dice que Satanás ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás ha descendido con gran ira. La Biblia dice que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a darnos vida y vida eterna y vida en abundancia. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, predicar la palabra del Señor. Dice en el libro de Mateo 24, dice: y este evangelio será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es que es el mandato que el Señor nos ha enviado. El mandato que el Señor nos ha enviado es a predicar la palabra. Tú y yo no podemos dejar de predicar la palabra. Tú y yo no podemos dejar de hacer lo que el Señor nos mandó. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, pero Él es paciente. Dice: Él no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Tú y yo tenemos que aprovechar el tiempo en medio de esta pandemia. Mira, usted y yo no podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Para eso están las redes sociales, para eso están estos medios, para que nosotros prediquemos la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo: a tiempo y fuera de tiempo, le digo, reprende, insta, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina. Tú y yo tenemos que predicar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, con la doctrina, con la verdadera, lo que Él dice el Señor en su palabra. Por eso que mira lo que dice en el libro de Isaías, y el libro de Isaías capítulo 61 versículo 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí el mismo Señor Jesucristo estaba hablando en el libro de Isaías capítulo 61 versículo 1, dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto, dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Mira, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido
Jehová, mira, es que cuando el Espíritu del Señor está sobre nuestra vida, cuando el Señor nos unge, es con un plan y un propósito. Dice Jesús, y me ha enviado a predicar buenas nuevas. A eso es lo que el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a predicar buenas nuevas. El Señor nos ha llamado a traer libertad al cautivo. Hay mucha gente que está cautiva. Hay mucha gente que está cautiva. Dice, a proclamar libertad al cautivo. Dice, a los presos, apertura de la cárcel. Hay mucha gente que está cautiva en drogadicción. Hay mucha gente que está cautiva en alcoholismo. Hay mucha gente que está cautiva en pornografía. Hay mucha gente que está cautiva en adulterio, en la fornicación. Hay mucha gente que está esclava a los deseos, a los placeres de este mundo. Hay muchas personas que están esclavas al homosexualismo, al lesbianismo. Hay mucha gente que está esclava a los deseos, a los placeres de este mundo. Hay mucha gente que su Dios es la riqueza. Hay mucha gente que está esclava a los deseos, está esclava, mucho orgullo, mucha altivez, mucha vanagloria, mucha arrogancia, mucha falta de perdón. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Hay muchas personas que están con corazones quebrantados. Hay mucha gente que está dolida. Hay mucha gente que han perdido familiares en medio de este virus, en medio de esta pandemia, en medio de esta delincuencia, en medio que esto está pasando. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Dice que a causa de lo escogido, el tiempo será acortado. El diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Dice, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A eso el Señor nos llamó, a traer libertad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a mí si no es por el Señor. O sea, nadie viene a Él si no es por el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Y vengo a hablarle a alguien esta noche. Hoy el Señor quiere romper las cadenas. Hoy el Señor quiere romper toda cautividad en tu vida. El Señor quiere romper toda cautividad en tu familia, toda maldición de brujería, de hechicería. Hoy el Señor quiere romper esa cadena, pero para romper la cadena hay que predicar las palabras, hay que predicar las buenas nuevas de salvación. Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo, no vino a condenar a este mundo, sino a salvar a este mundo. Y tú y yo estamos a tiempo, en estos tiempos, estamos en el tiempo de salvación. El Señor todavía no ha venido como el juez justo. El Señor ahora mismo intercede, está como el intercesor por ti y por mí. Mira lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, y yo creo que el Señor está levantando en estos tiempos los Juan el Bautista de estos tiempos. El Señor está levantando los Juan el Bautista de estos tiempos, los que van a predicar la palabra del Señor, aunque le corten la cabeza. Juan el Bautista le dijo la verdad a Herodes y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso le cortó a Juan el Bautista que lo decapitaran. Eso le cortó a Juan el Bautista que le cortaran la cabeza. Y tú y yo tenemos que predicar la palabra del Señor como el Señor lo manda, aunque nos corten la cabeza, aunque nos apedreen, aunque quieran decir cualquier cosa sobre nosotros, mintiendo. Usted y yo
El Señor nos llamó a predicar la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usted y yo tenemos que hablar la palabra de Dios, dice, con paciencia y doctrina. Usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: tiene que ser un defensor del Evangelio, y estamos en esta noche para defender el Evangelio. Somos los Juan el Bautista de estos tiempos. La Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. El Señor está buscando gente violenta que prediquen la palabra sin importarle lo que les cueste, sin importarle que les cueste la vida por predicar la palabra de Dios. Por eso que Jesús dijo: lo que cuesta seguir a Cristo. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí lo hallará. Eso es lo que cuesta predicar a Cristo. Hay que predicar la palabra. Jesús dijo: en el mundo tendré aflicción, pero también dijo: yo he vencido al mundo. Pues dice: esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más peso de gloria. Aunque suframos por el Evangelio, aunque vengan pruebas, aunque venga adversidad, tú y yo tenemos que predicar la palabra de Dios. Y yo creo que Dios está levantando los Juan el Bautista de estos tiempos. Mira lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 41. El propio Jesús, mira lo que dice el Señor: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. El Señor Jesús le dijo: la gente de Nínive se levantará en contra de esta generación, porque el Señor le dio un mandato a Jonás y le dijo: ve y predica en Nínive. Jonás no quería predicar en Nínive, porque sabemos que el pueblo de Nínive era un pueblo perverso, era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Pero Jonás a la final le fue obediente y le predicó a Nínive. Mira, aunque nosotros veamos la gente más mala, aunque nosotros veamos, ven acá en la cárcel, aunque nosotros veamos, ven acá esta gente adúltera, esta gente pecadora, cuando el Señor te envía a predicar a un lugar, es porque el Señor tiene propósito en ese lugar. Y si nosotros, el Señor nos ha enviado a predicar por medio de esta plataforma, por medio de Instagram, por medio de Facebook, porque sabemos que la palabra del Señor no va a volver al vacía. La palabra del Señor cumplirá el propósito por el cual Él la envía. La palabra cumplirá el propósito por el cual Él la envía. Por eso, mira, aunque nosotros veamos la gente que ya ven acá, esta gente es dura, esta gente no se convierte. Mira, nosotros tenemos que ver con los ojos del Señor. Jesús no le importó morir, Jesús no le importó padecer por ti y por mí hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú y yo no hemos llegado a la muerte, tú y yo no hemos llegado todavía a esa estatura, a ese nivel. Si el Señor nos manda a predicar la palabra, prediquemos la palabra. Por eso que el apóstol Pablo le dijo: predica la palabra de Dios, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Tú y yo tenemos que hablar la palabra de Dios con toda paciencia y doctrina. Tú y yo tenemos que ser pacientes, tú y yo tenemos que tener esperanza, tú y yo tenemos que tener fe, tú y yo tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Un ejemplo que podemos ver es Noé. El Señor le dijo a Noé: Noé era pregonero de justicia. El Señor le dijo: predica a Noé que va a venir un diluvio. Y Noé predicó 110 años. Noé no dejó de predicar la palabra de Dios, aunque
aunque nada más se convirtió la familia de Noé, mira, cuando tú y yo somos obedientes al mandato de Dios, mira, tenemos promesa de parte de Dios, nuestra familia será salvo, aunque la gente de afuera no se quiera convertir, pero hay promesa para ti y para mí. Nuestros hijos serán salvos, nuestra familia será salva, nuestra descendencia será salva. Por eso que el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay promesa de parte de Dios, dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que aunque pasen años, aunque pasen 5 años, aunque pasen 10 años, aunque pase 15 años, aunque pase 20 años, sigue predicando la palabra de Dios, porque hay una recompensa, hay una promesa. Tu casa, tus hijos serán salvos, tu descendencia será salvo. Mira lo que dice en Mateo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira, este es el testimonio, dice, para todas las naciones. Este evangelio será predicado en todas las naciones, dice, y entonces después vendrá el fin. Por eso es que el Señor todavía no ha venido, porque este evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones, hasta la última de la tierra. Por eso que el Señor dijo, y predicar este evangelio en todas las naciones, a todas las criaturas, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el gran mandato, es el gran mandamiento que el Señor nos ha enviado: predicar la palabra de Dios, reprender, redarguir, exhortar con toda paciencia y doctrina. Por eso dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. Dice la Biblia que el Señor agradó salvar al creyente por la locura de la predicación. Aunque nos quieran llamar locos, aunque nos quieran llamar fanáticos, aunque quieran decir, ven acá, ya el siervo tiene 6 meses, está transmitiendo por Instagram. Mira, aquí se seguirá transmitiendo por Instagram hasta cuando el Señor lo permita, hasta cuando el Señor lo quiera, aunque nos llamen fanáticos, aunque nos llamen locos, aunque nos quieran llamar lo que nos quieran llamar. Dice que el Señor se agradó salvar al creyente por la locura de la predicación. Por eso que dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 1, versículo 4, dice, el apóstol Pablo dijo, mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, yo no vine con vana palabrería, sino con demostración del Espíritu Santo de Dios. Mira, te lo voy a decir lo que dice la palabra. Dice el apóstol Pablo, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque mira, el apóstol Pablo dijo, yo no vengo con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Y con qué? Y con poder de Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 7, dice 8. Versículo 10, versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confieses que Jesús, con tu boca que Jesús es el Señor, y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice la Biblia, ¿quién le predicará si no han sido enviados? Tú y yo hemos sido enviados a predicar la palabra de Dios. Tú y yo hemos sido enviados a predicar la buena nueva de salvación. Por eso que el apóstol Pablo le dijo, predica la palabra de Dios. Y le he puesto como título a este tema,
predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Tú sabes por qué el apóstol Pablo le dijo que predicara a tiempo y fuera de tiempo? Mira lo que dice en el versículo 3 y 4. Esta es la causa, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, y estamos en este tiempo, dice, estamos en el tiempo que no sufrirán la sana doctrina, dice, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a su fábula. Y así hay muchos se han apartado su oído de la verdad. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos hacerse pasar por Cristo, pero son falsos. Y dice que a muchos apartarán de la verdad. Y a través de la historia de la iglesia ha habido siempre quienes se han negado a amar la sana doctrina. Con todo, a medida que se acerque el fin, empeorará la situación. A medida que se acerque el fin, dice que la situación empeorará. Es que esto se va a poner peor. Cada día se pondrá peor. Ahora mismo tenemos el coronavirus, pero esto se pondrá peor. Y voy a hablar porque esto lo tengo que hablar. Mira lo que dijo el Papa. Mira lo que dijo la autoridad máxima de la Iglesia Católica, que según ellos son la autoridad máxima y son hombres de carne y hueso, son apóstatas, son falsos maestros, son herejías, es lo que está hablando el Papa, que él dice que los homosexuales, que hay que hacer una ley para que los homosexuales tengan una familia. Él está hablando en contra de lo que el Señor dice en su palabra, pero algún día le darán cuenta, algún día le daremos cuenta lo que hemos hablado. Por eso que la Biblia dice, muchos apartarán el oído de la verdad y van a querer oír su fábula, y eso es lo que están oyendo, lo que están haciendo, quieren apartar, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a su fábula. Apartarán de la verdad el oído. No van a querer oír la verdad, van a querer hablar su fábula, se van a creer Dios, se van a querer hacer semejanza de Dios, va a venir la altivez, el orgullo en ellos, pero algún día le daremos cuenta al Señor. El Señor dice, en su manifestación y en su reino, el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, sea pastor, sea apóstol, sea evangelista, sea líder, sea misionero, sea de la iglesia católica, sea de cualquiera iglesia, le daremos cuenta a Dios, porque dice la Biblia, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. En 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero el Espíritu dice claramente, no lo estoy hablando yo, lo está hablando la palabra, lo está hablando el Espíritu, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, estamos, iglesia, tú que me oyes, siervo de Dios, mujer de Dios, tú que todavía, hermano católico, hermano que todavía no te has reconciliado con el Señor, dice, en los postreros tiempos, y estamos en estos postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hay espíritus engañadores y hay doctrina de demonios. No es la sana doctrina, son doctrinas de demonios lo que están hablando, doctrina inventada por hombres. Dice que la escritura, la Biblia, fue el Espíritu Santo, usó hombre inspirado por el Espíritu Santo para que escribiera la palabra del Señor, la sana doctrina. Así que tú y yo tenemos que escudriñar la palabra. La Biblia dice escudriñar la escritura porque os parece que ahí encontraremos la vida eterna. Segunda de Timoteo 2, 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Así pasa, muchos empiezan bien en el camino, pero después empiezan a predicar cosas que no están en la palabra de Dios, empiezan a oír fábulas, empiezan a oír doctrina de demonios, son apóstatas, son herejías, no hablan, ya dice, se apartarán de la verdad, dice, y a muchos apartarán de la verdad, dice, que se desviaron de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Mira, Jesús es el camino, Él es la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tú y yo tenemos que meternos en la palabra del Señor, lo que dice en la Sagrada Escritura. Tú y yo tenemos que coger lo bueno y desechar lo malo, porque vendrán lobos disfrazados de ovejas. Así que muchos se desviarán de la fe. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El Señor lo habla claro en su palabra. Apártate de los tales. Todos los que andan así, con esa conducta, tenemos que apartarnos de ellos. Segunda de Timoteo, versículos 4 y 5. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que van a venir falsos engañadores, que van a tapar el oído de la verdad y van a oír sus fábulas, engañadores, apóstatas, herejía. Todo eso va a acontecer, todo esto tiene que acontecer. Pero el apóstol le dijo a Timoteo, pero tú sé sobrio. El Señor nos dice a nosotros, seamos sobrios. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Tenemos que soportar las aflicciones, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dijo, confía, yo he vencido al mundo. Y el Señor nos dice que esta noche, confía. En el mundo vamos a tener aflicción, en el mundo vamos a padecer. La Biblia dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
O sea, la cruz pesa y tú y yo tenemos que tomar su cruz y tenemos que llevarla. Así como el Señor llevó su cruz hasta la muerte y muerte de cruz, así usted y yo tenemos que llevar nuestra cruz. Por eso que dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí hablando el mismo apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es verdad que en este tiempo presente tú y yo estamos pasando aflicción, es verdad que en este tiempo presente nosotros vamos a pasar aflicción, vamos a pasar prueba, vamos a pasar adversidad. Se va a levantar el mismo infierno, se va a levantar el mismo diablo, Satanás y sus demonios. Pero la Biblia es clara, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que pululan en las regiones celestes. La Biblia dice que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová plantará bandera de victoria. Las aflicciones del tiempo presente, dice el apóstol Pablo, no son comparadas, o sea, no hay comparación en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira, pueblo de Dios, iglesia de Dios, pueblo de Dios, hay una gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestro cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo que es incorruptible. Hay una manifestación. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en su manifestación y en su reino dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Dice, en su manifestación y en su reino viene la manifestación. Mira, en medio de esta prueba, en medio de esta adversidad, vendrá la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vendremos a reinar con el Señor. Ya no moriremos más, ya no tenemos más enfermedad, ya no tendremos más preocupación, ya no tenemos que pensar más por las aflicciones. Y mira lo que dice en el versículo 6 al 8. Despedida del apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. El apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y le digo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto amamos su venida? El apóstol Pablo dijo, mi corona de justicia que no está guardada a mí, sino a todos los que aman su venida. Considera la vida cristiana como una buena batalla, la única digna de pelearse. La vida cristiana es una buena batalla. Usted y yo tenemos que considerar la vida cristiana como una buena batalla. Aquí no te habla de una mala batalla, es una buena batalla. La buena batalla de la fe. Primera Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Peleemos la buena batalla de la fe. Usted y yo tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Echemos mano de la vida eterna. No permitamos que nadie
tome nuestra corona. Esta es una buena batalla. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros estamos con el que no ha perdido ninguna batalla. Nosotros estamos con el que avergonzó al diablo, a Satanás. Satanás pensó que cuando el Señor murió, pensaba que ahí había vencido, pero el Satanás no sabe que ahí fue su peor pérdida. Satanás sabe que ahí fue donde él perdió, porque Jesús descendió a lo profundo del infierno y le quitó al diablo la llave de la muerte. Por eso que la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. En Hebreos 11, 33, 34, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron sus fuerzas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En Apocalipsis 12, 7 a 8, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el cielo también hay batalla. En el mundo espiritual también hay batalla, hay lucha, hay guerra espirituales. Por eso dice que Miguel y sus ángeles, pero dice no había para Satanás y su demonio, ya no había más lugar para ellos, pero no prevalecieron ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Ya no se halló más lugar para ellos. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira, esta vida cristiana es una carrera. Dice la Biblia, corramos con paciencia. Dice la Biblia que este no es el que corre ni el que quiere, sino el que el Señor tiene misericordia. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. En Hechos 20, 24, para terminar, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Es que usted y yo tenemos que terminar nuestra carrera con gozo. Usted y yo no podemos terminar la carrera de cualquier manera. Por eso que el apóstol Pablo dijo, mira cómo Pablo se despide. Dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo sabía que había peleado la buena batalla. El apóstol Pablo sabía que había terminado la carrera. El apóstol Pablo sabía que había guardado la fe. Por eso que él dice, para terminar, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Mira, hay una corona de justicia para ti y para mí. No echemos mano de la vida eterna. No dejemos que nadie tome nuestra corona. Mira, si te caíste, si te rebalaste, levántate
sacúdete y sigamos hacia adelante. Mira, tenemos que llegar al final. Usted y yo no somos los que retrocedemos para perdición, sino que tenemos fe para preservación de nuestra alma. Hay una piedrecita con un nombre nuevo. El apóstol Pablo dice: he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está preparada la corona de justicia, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Y usted y yo tenemos que amar la venida del Señor. Usted y yo tenemos que estar esperando como si el Señor viene mañana. Mira, hoy mismo usted y yo tenemos que estar apercibidos como si el Señor viniera hoy. Usted y yo tenemos que estar apercibidos, pueblo de Dios, iglesia de Dios. Peleemos, echemos mano a la vida eterna. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Sigamos corriendo la carrera. Lleguemos a la meta.